Sam Levinson fue un humorista estadounidense, judío, y una vez contó que cuando su papá llegó de Europa a Estados Unidos, ¿sí? Mientras estaba en Europa le contaron a su papá, le dijeron que las calles en Estados Unidos estaban pavimentadas en oro, cubiertas de oro. Entonces dice Sam Levinson que cuando mi papá llegó a Estados Unidos se dio cuenta que había 3 errores. El primero, las calles no estaban cubiertas en oro. El segundo, las calles no estaban pavimentadas en absoluto. Y el tercero, él fue el que tuvo que hacer los caminos y pavimentarlos. Hoy, Besrat Hashem, vamos a ver una historia a través de 2 fuentes distintas. En verdad son la misma fuente, pero con 2 lentes distintos. En una, la historia es perfecta, ideal. En la otra, no tanto. En la otra, vamos a decir que hay algunos problemitas, algunos inconvenientes, algún que otro contratiempo, un poco de política, vamos a llamarlo así. En la Torá, cuando leemos estas parashiot sobre la construcción del Mishkan, ¿sí? Que como sabemos, lo dijimos varias veces, no es una ni 2, sino son 5 parashiot de la Torá que hablan de lo mismo. Y toda esta cuestión llega a su máximo en estas últimas 2 parashiot del libro de Shemot, Vayakhel, que es nuestra parashá, y la semana que viene, Pekudé, última parashá del libro de Shemot. En estas últimas 2 ya el Mishkan está en pie, ya está listo para ser utilizado, todos sus kelim, ¿sí? Todos sus utensilios ya están preparados. Vemos el recuento que se hace. Pero la historia, en estas últimas 2 parashiot, en Vayakhel y en Pekudé, como lo presenta la Torá, ¿sí? De la forma en la que lo presenta la Torá, parece que todo fluyó de manera limpia, halak, como se dice en hibrid, ¿sí? Halak, ¿sí? De manera lisa. En todos los aspectos. Sea ya desde la directiva de Hashem a Moshe y de Moshe al pueblo, ¿sí? Que vamos a construir un santuario, hay que juntar las donaciones del pueblo, ya sea en la parte de la recolección, ¿sí? Cuando se fue a buscar, cuando la gente trajo las donaciones, y en la construcción, en la ejecución del plan. Cuando uno lee la historia en la Torá, es una maravilla. Todo perfecto, todo increíble. Hashem le ordena a Moshe, Beazuli Mikdash, Beyahamti Betohan, harán para mí un Mishkan, un santuario, y yo moraré en ustedes. Moshe presenta el proyecto al pueblo y el pueblo responde de una manera increíble, nunca antes vista. El entusiasmo frente a la construcción del Mishkan se hace notar. Cuando uno lee la Torá, uno ve, si se mete en los psukim, uno lo vive, uno lo siente adentro, como la gente venía a montones, se agolpaban para traer las donaciones para construir el templo, la casa de Hashem. La gente donó oro, plata, cobre, piedras preciosas, joyas, telas, maderas, absolutamente todo lo necesario para la construcción, al punto en que Moshe, yo creo que esto debe ser algo único en la historia, no solamente en el pueblo judío, algo en la historia de todo el mundo, al punto en el que Moshe dijo, gente, no hay que traer más, ya está. La cantidad de donaciones que hay supera lo que hace falta para el trabajo en sí. Es más de lo que se pidió. Algo increíble, ¿sí? Vemos que el entusiasmo era muy grande. Era muy grande. La construcción avanza según lo planeado. ¿Sí? De vuelta, estamos según lo que nos cuenta la Torá. La construcción avanza según lo planeado. Vienen mujeres, chicos. ¿Sí? Las mujeres, está escrito, las mujeres cosían, tejían, preparaban las telas. Betzalel y Aholiab, los 2 grandes arquitectos en la construcción del Mishkan. Uno lo lee en la Torá, dice Betzalel, Aholiab, se imagina gente adulta, gente grande. Eran chicos de 13 años. Eran chicos jovencitos. Chicos jovencitos que llegaron acá, Hashem les dio una sabiduría increíble, una capacidad para
llevar adelante todo este proyecto. Y el Mishkan está en pie, Baruch Hashem, llegamos a que el Mishkan está listo para empezar a funcionar. Una maravilla, increíble, todo perfecto, no se puede pedir más. Más que esto, imposible. Esto es lo máximo que se puede llegar a buscar en una situación así. Ahora, uno agarra el Midrash, agarramos el Midrash, ¿sí? Salimos del relato de la Torá. Nos vamos a ver qué nos cuenta el Midrash. ¿Sí? Como sabemos, en el Midrash están como una compilación de las explicaciones de los sabios sobre los psukim, las historias de la Torá, del Tanaj. Todo fue transmitido oralmente, ¿sí? Hasta que en algún momento se puso por escrito en un libro, que hoy tenemos el Midrash. Pero eso es Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, de generación en generación, ¿sí? Y cuando agarramos el Midrash, uno ve que esta misma historia de la construcción del Mishkan, donde la Torá nos cuenta todo de una manera perfecta, en el Midrash uno dice, no, se ve que no fue tan color de rosa, no fue tan wow, tan ideal. Se ve, según el Midrash, dice que al parecer atrás de toda esta historia tan increíble hubo algún que otro problemita, algún que otro tema político. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? El Midrash nos cuenta algo estremecedor, porque no hay otra palabra. Nos dice el Midrash que hubo gente en el pueblo que sospecharon de que Moshe se llevó plata a su bolsillo. Que Moshe recolectó las donaciones del pueblo y que Moshe se metió algún vueltito, se lo llevó para su propia casa. Entonces, ¿qué hizo la gente? Fue a pedirle a Moshe que rinda cuentas. ¿Qué hizo con el dinero? ¿A dónde invirtió cada centavo de lo que se donó? Moshe, obviamente, con su humildad característica, empieza a sacar los tickets, empieza a sacar los recibos, decir, la factura de pago. Empieza a mostrar qué hizo con la plata, dónde se puso cada donación, en qué se utilizó. Así empieza la parashá de la semana que viene, ¿sí? La semana que viene, como dice, el FQD Mishkan. Este es el recuento del Mishkan, etc. Ayer Pukad al Pi Moshe, que fue llevado adelante, el recuento se hizo por medio de Moshe. ¿Qué significa se hizo por medio de Moshe? No es que Moshe tenía ganas de andar demostrando qué hizo con las donaciones, simplemente tenía gente haciéndole un piquete, una protesta en la puerta de la carpa, que Moshe rinda cuentas qué hizo con el dinero. Entonces no le quedó otra. A Moshe no le quedó otra que decir qué es lo que hizo con todo lo que se trajo. El Midrash también nos cuenta que hubo una suma específica de todas estas donaciones que Moshe, por algún motivo, ¿sí? se olvidó para qué se utilizó. Sí, no era poco la cantidad de oro y de plata que se utilizó en la construcción del Mishkan. Entonces hubo una suma específica que Moshe no recordaba en dónde se puso. ¿Qué se hizo con eso? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, si Moshe no sabes qué hiciste con la plata, automático, ¿qué hace la gente? Empieza a murmurar, empieza a hablar por abajo. Ah, ¿viste? Sí, el rabino tiene auto nuevo. ¿Te fijaste? ¿De dónde sacó el rabino? Parece de vacaciones 2 semanas. ¿Cómo se compró la casa? ¿Cómo arregló la cocina? ¿Cómo se hizo una pileta atrás en el jardín? ¿Cómo hizo para casar a la hija a un casamiento tan lujoso? ¿Cómo pagó la fiesta? Ya sabemos cómo funciona. Hasta que una opinión dice que Moshe se acordó, hay otra opinión que dice que una bat kol, ¿sí? Una voz celestial, salió una voz del cielo y ¿qué dijo? Que 1775, ¿sí? En la suma de plata que se utilizó para qué? Para hacer ganchitos, ¿sí? Los ganchos que vivan en las columnas del Mishkan donde se ponía la tela. Moshe se olvidó que eso, ¿sí? se fundió esa plata para hacer ganchito. Hasta que se acordó, del cielo dijeron para qué se utilizó, ahí la gente se calmó. Se dieron cuenta que, bueno, se ve que Moshe no se llevó nada al bolsillo. Entonces, más, sí, hubo momentos también, nos dice el Midrash, todo esto que estoy diciendo ahora es lo que uno lee, estudia en el Midrash.
hubo momentos en los que el propio Moshe no entendió qué era lo que se le estaba pidiendo. No entendió qué era lo que Hashem le decía. ¿Qué quiere decir? Que no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo hacer lo que Hashem le estaba pidiendo, cómo llevarlo adelante. Hashem le tuvo que mostrar a Moshe en una visión detallada qué era lo que le estaba diciendo, qué le estaba pidiendo, qué le exigía para hacer. El ejemplo más conocido es el de la menorá. ¿Sí? Que Hashem le dijo a Moshe que había que hacer una menorá de un solo bloque, una sola pieza de oro, tallar toda la menorá. Moshe no entendía cómo de una sola pieza de... ¿sí? La menorá medía 1 metro y algo de alto, 1 metro y un poquito más de alto. ¿Sí? Estamos hablando de un bloque de oro de 1 metro, el peso que tiene eso, ¿sí? Oro macizo, ¿no? Oro macizo. Un bloque, una pieza entera de oro de 1 metro de alto, andás a ver cuánto de ancho. Hay que cincelar y martillar hasta darle forma como una menorá. Yo no entendía cómo una cosa así, cuando uno la quiera levantar del piso o ponerla en pie, o si la está haciendo incluso parado, esos brazos se quiebran. Por el peso del oro macizo se va a quebrar los brazos, se van a caer. No entendía, no le entraba en la cabeza cómo hacerlo. Por lo tanto, Hashem le mostró de qué forma había que hacer la menorá, así con fuego en una visión en el cielo. Hashem le mostró cómo hay que hacer la menorá. Entonces el Midrash también nos cuenta que el Mishkan estuvo listo mucho antes de lo previsto. ¿Sí? Uno dice cuánto trabajo que había para hacer. Había muchísimas cosas que había que fundir. Había que bañar, ¿sí? Maderas en oro y teñir telas y tejer, coser, bordar. Había un montón de trabajo. Pero no dice el Midrash que era tanto el entusiasmo en la gente y se hizo con tantas ganas que el trabajo estuvo listo mucho antes de lo previsto, y eso llevó a que el Mishkan esté guardado, ¿sí? por decirlo así, en el depósito 3 meses. Durante 3 meses las cosas estuvieron listas pero sin utilizarse, ahí guardadas, esperando el día donde empecemos a utilizar el Mishkan. Obviamente esto trajo una gran desilusión en la gente. Si ya está todo listo, hicimos todo lo que nos pidieron, trajimos y trabajamos, hicimos todo. ¿Por qué hay que esperar ahora 3 meses? Ponelo ahora a trabajar, funcionar ya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que esperar? Cuando llegó el momento de armar el Mishkan, hubo otro gran problema, otra gran desilusión. ¿Qué pasó? Nos cuenta el Midrash que nadie en todo el pueblo de Israel pudo poner en pie las columnas del Mishkan. Era madera maciza, no la madera que nos venden hoy, ¿sí? El mueble que uno tiene en su casa, que uno lo golpea con la mano y le hace un agujero y lo atraviesa de lado. Madera real. Medían como 5 metros de alto, más el ancho que tenían. El peso no había manera de pararlo, de poner en pie una viga de ese tamaño, y encima había que encastrarla en los adanim, ¿sí? Como dijimos la semana anterior, en las bases esas que había de plata o de cobre, había que encastrar. Algo pesadísimo, nadie lo pudo hacer. ¿Qué pasó al final? Hashem le dijo a Moshe, anda vos, ¿sí? Hacé como que levantás yo te ayudo. Moshe fue el que puso las columnas una por una, fue Hashem el que las puso, ¿sí? Pero Moshe hizo la parte humana de abrazar la columna y cargarla. Ni siquiera de forma colectiva en el pueblo de Israel pudieron ponerlas de pie. ¿Sí? Si se juntaba la gente tampoco las podían levantar. Obviamente, entonces eso generó un malestar en la gente. Entonces nos podemos imaginar cómo el sentimiento que había en el pueblo, está todo listo, por algún motivo no se utiliza. Llegó el día para ponerlo en pie, nadie lo puede levantar. O sea, hay un malestar general en todo el pueblo. Después de tanta expectativa, tanto que se hizo y tanta alegría y ahora sí llega el gran día y ni siquiera podemos levantar una columna. Pero lo más impresionante de todo esto, de todo lo que contamos recién, que nos cuenta el Midrash, lo más impresionante es que todo esto que dijimos brilla por su ausencia en el relato bíblico, en el relato de la Torá. Hay alguna que otra insinuación, sí, podemos encontrar acá, allá, en algún pasuk, un remes, como decimos, sí, un remes, una insinuación de que... Pero la narrativa, sí, lo que cuenta, lo que está escrito en la Torá,
Es una, como dijimos antes, una experiencia holística, pura, sin mancha, todo ideal, todo perfecto. No se puede pedir nada más, sin problemas, sin dudas, sin políticas, sin sospechas de nadie. Todo transcurre al Mei Menujot, ¿sí? Sobre las aguas de tranquilidad y de calma. Entonces, vamos a hacer una pregunta, que es una pregunta básica y fundamental para el estudio de la Torá, el estudio del Tanaj y para entender al pueblo judío, al judaísmo en general. ¿Cómo se supone, ¿sí? ¿Cómo se supone que tenemos que entender, que resolver esta cuestión donde hay algo escrito en la Torá? Hay algo que está escrito en la Torá, así lo cuenta la Torá, y lo que nos cuenta el Midrash, que no aparece. En la Torá no dice nada de todo eso. ¿Cómo tengo que entender una cosa con la otra? A ver, si la tradición oral, el Midrash, la Gemara, la Sagadot, ¿sí? Si la tradición oral nos cuenta lo que realmente pasó, qué fue lo que realmente pasó, ¿por qué la Torá no dice nada de todo esto? Nada, ¿por qué no dice nada? Tendríamos que pensar que la Torá está buscando tapar las cosas menos agradables. La Torá nos quiere enseñar que tenemos que pasar por alto los momentos incómodos, desentendernos de la historia, sí, de la historia verdadera, hacer de cuenta que está todo bien, todo perfecto, todo increíble, cuando en verdad no es así. Y supongamos que fuese así. Supongamos que esta es la cuestión, que tenemos que dejar seguir adelante, bueno, no pasó nada. Entonces, ¿para qué vienen los sabios? ¿Para qué vienen los jajamim en el Midrash? Y explotan estas burbujas, ¿sí? Y destruyen esta imagen de que está todo bien y todo perfecto e ideal. Que no digan nada. Se terminó, la Torá no quiso contar. No cuenten, se terminó. Entonces, solamente para reforzar esta cuestión, ¿sí? Ya que estamos en esta línea de qué dice la Torá y qué dice el Midrash, vamos a traer algunos ejemplos más para que veamos que no es esta no fue la única ocasión donde la Torá nos cuenta una cosa perfecta y el Midrash nos dice no, no fue tan así. Está todo bárbaro, pero no fue tan ideal, tan perfecto. Hubieron otros momentos, pero vamos al principio. Y cuando digo al principio me refiero, vamos al principio de la creación, al libro de Bereshit. Vamos al principio, capítulo 1, Pasuk 1 de Bereshit. ¿Sí? Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. La Torá describe de una manera, tenemos que decir, concisa, pero realmente hermosa, cómo fue la creación del universo. La Torá nos cuenta cómo fue la creación del universo, del mundo, de todo lo que conocemos. Uno lo lee, ¿sí? Y parece que todo salió perfecto, según lo planeado. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Hashem el cielo y la tierra. Vayomer Elohim eior, vayhior, dijo Hashem, sea la luz, fue la luz. Y de repente en 6 días apareció todo este universo, todo lo que vemos y todo lo que no vemos, ¿sí? En los mundos espirituales. Ahora, uno agarra el Talmud, agarra el Midrash, y los Jajamim nos dicen, nos cuentan ahí, desde el primer minuto, ya hubo complicaciones, ya hubo algunas cuestiones con las que Hashem tuvo que lidiar, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver que cada uno de los días de la creación, sin excepción, cada uno de los días de la creación, tuvo algún cortocircuito. Tuvo algo. Vamos al principio, vamos de entrada, ¿sí? El Midrash nos dice que cuando Hashem quiso crear el mundo, antes de empezar en el primer día, antes de arrancar, ¿sí? Cuando tomó la decisión de crear el mundo, vamos a ver, sí, hay que entender todo esto, pero para que nosotros lo entendamos. Cuando tomó la decisión de crear el mundo, dicen los Jajamim que la cualidad de la verdad, el Emet, ¿sí? El Emet, la cualidad de la verdad, se opuso. La verdad le dijo a Hashem, no crees el mundo. ¿Por qué? Porque es un mundo que está lleno de mentiras.
va a ser un lugar lleno de mentiras. No lo crees. ¿Qué hizo Hashem? Dicen los Jajamim, Hashem tomó la verdad y la arrojó a la tierra. Como está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 8, ¿sí? Batashlech emet arza. Arrojó la verdad a la tierra. La tuvo que, sí, es decir, la tuvo que sacar, a la cualidad de la verdad la tuvo que arrojar, sacarla de delante suyo para poder crear la tierra. Nos dicen los Jajamim que después de esto, también antes de arrancar con la creación, Hashem quiso crear el mundo con la cualidad de din. ¿Sí? ¿Qué significa din? De justicia, de rectitud. ¿Sí? Algún aspecto por ahí un poco más severo. Ahora, Hashem se dio cuenta que obviamente el mundo no iba a subsistir, no iba a poder ni siquiera arrancar a existir si el mundo estaba regido por la cualidad de la rectitud y la justicia. Por lo tanto, Hashem tuvo que mezclar con Rahamim, con misericordia. Un poco de acá y un poco de Gesed y un poco de Geburah. Un poco de bondad y un poco de rigidez, de poder, de fuerza. Es decir, que Hashem tuvo en cierto aspecto como que hacer una especie de unos cambios de planes. Pero vamos al primer día. Esto fue previo a la creación. Arrancamos con el primer día. Hashem creó la luz. ¿Sí? Como dijimos al principio, hace un ratito, Vayomer Hashem Yehior, dijo Hashem sea la luz. Yehior fue la luz. Sabemos, ¿sí? Ya lo hablamos en algún momento, es una luz que no tiene nada que ver con la luz del sol, ni la luz que todos conocemos. Es una luz espiritual muy elevada que está al servicio. Hashem la creó para que esté al servicio de la creación. ¿Qué pasó en la práctica? Hashem vio que esa luz tan especial no iba a estar, el mundo no iba a estar preparada para una luz tan grande, tan poderosa, tan preciosa, sí, tan pura, tan especial. Por lo tanto, a Hashem no le quedó otra que guardar, ocultar esa luz para circunstancias especiales, para personas especiales en algún momento en particular y para cuando venga Mashiach. Entonces vemos que el plan de la luz del primer día aparentemente ¿sí? No salió como se esperaba. Segundo día, vamos al día que sigue. ¿Qué crea Hashem en el segundo día? El cielo, el firmamento, el Shamaim. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Dice la Torá que Hashem dividió las aguas. ¿Sí? Separó las aguas. Por eso cielo, en hebreo se dice Shamaim. ¿Qué significa Shamaim? Sham, Maim. Allí, agua. Allí hay agua. ¿Sí? Es decir, que nosotros ya sabemos desde la Torá en el primer capítulo que en el universo flota una cantidad de agua mucho más grande que la que nosotros tenemos aquí en nuestra tierra. Por lo tanto, obviamente, Hashem mandó agua para arriba, quedó agua acá abajo, como nosotros conocemos, mares, ríos, arroyos, lagunas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Dicen los Jajamim en el Midrash que las aguas de abajo, es decir, las aguas que quedaron acá, en este mundo, como que se rebelaron. ¿Sí? Pero se rebelaron en el sentido de que se quejaron. Se quejaron porque hicieron una protesta. Fueron delante de Hashem llorando, las aguas fueron llorando delante de Hashem y le dijeron, nosotros también, sí, nosotras también queremos estar frente al rey. ¿Por qué las aguas que te llevaste para arriba están más cerca tuyo que nosotros? ¿Por qué nos dejaste acá, sí, dejaste acá abajo, separados, lejos de vos? Entonces Hashem les dio una especie de consuelo, les prometió algo al agua que quedó acá abajo. ¿Y qué dice? ¿Qué le prometió? Libro de Vaikra, capítulo 2, pasuk 13. Dice la Torá, Vejol korban minjateja bamelach timlach. Todos tus korbanot, todos tus sacrificios minjá, los vas a salar con sal. Velot ashvit melach berite loqueja meal minjateja. Alcohol korbaneja takriv melach. Y no va a faltar la sal ¿sí? La sal del pacto de tu Dios sobre tu minjá, tu ofrenda de minjá. ¿Y cómo termina el pasuk diciendo? Alcohol korbanjá takriv melach. Sobre todos tus sacrificios ofrecerás sal. Es decir, Hashem les dio como consuelo que la sal que se crea en los mares son en las aguas de abajo. Que esa sal que fabrica el mar aquí abajo suba a su altar y de esa manera ascienda hacia Hashem en la forma de un sacrificio.
Llegamos al tercer día, nos vamos al día que sigue. Sobre el tercer día está dicho 2 veces en la Torá Kitov. 2 veces la Torá dice sobre el tercer día que fue bueno. Ok. Hashem dice, vamos a ver algo muy lindo. Hashem dice en este día, Vayomer Bereshit 1, capítulo 1, Pasuk 11, versículo 11. Vayomer Elohim talshe haaretz deshe, ese masri azera, etz peri ose peri lemino, ayer sarobo al haaretz vayichem. Y dijo Elohim, ¿sí? que la brote de la tierra, pasto, hierbas. Aesef masri azera. ¿Sí? Que en el pasto, que también las plantas estas tengan su semilla para poder seguir reproduciéndose. Y acá viene la cuestión. Aetz peri ose peri lemino. Árbol frutal que hace fruta según su especie. Ayer sargobo, que viene con su semilla, al haaretz vaigen, ¿sí? Sobre la tierra, y así fue. Dicen los jajamim, muy interesante, en serio, que Hashem quiso que el árbol tuviera el mismo gusto que la fruta. Es decir, que el árbol fuera comestible. Como dice la Torá, etz peri, árbol, si uno tiene que traducir literalmente, literal lo que está escrito, etz peri significa árbol fruta. Árbol fruta, no árbol frutal, árbol fruta o seperi, que hace fruta. Es decir, árbol fruta que hace fruta. El árbol es una fruta y a su vez produce fruta. Es decir, en principio, Hashem lo que hizo o quería hacer era que pudiésemos disfrutar de todo el árbol. Absolutamente todo el árbol. Desde la madera, las hojas, las ramas y la fruta. ¿Qué pasó al final? Dice Rashi, muy interesante, dice Rashi, Etzperi, árbol fruta, Shehiyeh tama etz que tama pri, que sea el sabor del árbol como el sabor de la fruta. Vehi lo astaken, y ella no hizo así. ¿Quién es ella no hizo así? La tierra. Sí, porque hasta ahora, sí, Hashem lo que dijo es que la tierra produzca hierbas, árboles, la tierra tiene que producir, ¿sí? Tienen que crecer, sacarlo, dejarla que brote. Hashem dijo que el árbol sea y tenga el gusto de la fruta. Veílo hasta que, dice Rashi, pero ella no hizo así. Ella, sino que ¿qué fue lo que hizo la tierra? Batotze, haaretz, etz, oseperi. Sí, hay que leer los psukim con un detalle increíble. ¿Qué hizo la tierra? Batotze haaretz, sacó la tierra, etz, oseperi. Sacó un árbol que hace frutas. No un árbol fruta, sino un árbol que hace frutas, que produce frutas. Velo haaretz peri, dice Rashi, y no el árbol fruta. Le fijas, por lo tanto, que Shenit Kalel Adam al abono, cuando fue maldecido Adam por su transgresión, Nifkeda Gamhi al aboná benit kalela, también fue recordada ella, la tierra, y fue maldecida. Interesante, ¿sí? Porque si uno lee la historia, cuando Hashem maldice a Adán y Jabá y los echa del Gan Eden por lo que hicieron, ¿sí? Por transgredir su orden de no comer, uno podría pensar y decir que tiene que ver la tierra. Aruraja, Adamaba, Bureja, dice la Torá, maldita la tierra por tu culpa. ¿Qué tiene que ver la tierra? ¿Qué hizo la tierra? Maldecí a Adán, ok, a la Jabá, ok, a la serpiente, ni que hablar. Pero la tierra, ¿qué culpa tiene? Nos dice Rashi acá. ¿Qué culpa tiene? Hashem la aguantó a la tierra, pero en su momento le dio su castigo por lo que hizo. Hashem dijo, fabrica árboles comestibles, y vos no hiciste árboles comestibles, hiciste árboles que producen frutas para poder comer. Por lo tanto, en ese momento, cuando se maldijo a Adán, también se recordó la tierra y entró cayó en la volteada, como decimos en Argentina. Vamos al cuarto día. Seguimos, avanzamos otro día. Vayas et shenea meorota gedolim. Eta maora gadol, beta maora jule, beta maora katán. ¿Sí? Esto creo que la mayoría ya lo estudiamos, lo dijimos alguna vez, pero siempre es lindo recordarlo. Cuarto día, Hashem dice la Torá, Vayas et shenea meorota gedolim. Hashem hizo las dos grandes luminarias, la gran luminaria para el día y la luminaria para la noche. Ok.
¿Quiénes son? Estamos hablando obviamente del sol y la luna. Perfecto. ¿Qué nos dicen los Jajamim en la Gemara y en el Midrash? Que el sol y la luna fueron creados los dos del mismo tamaño. Los dos tenían el mismo tamaño. Y la luna iluminaba por sí. No necesitaba el reflejo de la luz. Tenía su propia luz. ¿Pero qué pasó? Sí, como siempre hay un pero. ¿Qué pasó? La luna se quejó. La luna se quejó y le dijo a Hashem, dos reyes no pueden utilizar la misma corona. No puede haber dos astros, dos reyes que tengan la misma corona, el mismo tamaño, la misma luz, que los dos estén en el mismo lugar iluminando la misma tierra. Entonces Hashem le dijo a la luna, Leji umeati etatzmeech, anda y achicate a vos misma. Ah, ¿te molesta lo que yo hice? ¿No te gusta que ser del mismo tamaño que el sol? ¿Qué pasa? ¿Hay acá peleas entre los astros? No hay ningún problema. Andá y achicate vos misma. ¿Se terminó? Por lo tanto, ahí se transformó en lo que dice el Pasuk, Hamaor Akatón, en la luminaria pequeña. Está todo en el mismo versículo. No hay que cambiar en el mismo versículo dice todo. Hashem dijo, vayase Hashem lo que hizo et shenea meorot gedolim, las dos grandes luminarias. Eta maora gadol, y dice el pasuk, el maora gadol, la gran luminaria, beta maora katón, y la pequeña luminaria. ¿Pero cómo grande y pequeña? Recién me dijiste las dos grandes luminarias. Pusiste una coma y ahora me decís la grande y la pequeña. ¿No eran las dos grandes? ¿Sí? Lo que pasa que hay que saber qué ocurrió en el medio. La Torá no lo cuenta, nos cuentan los Midrashim, nos cuentan los Jajamim qué pasó. La luna se quejó y todo lo que hizo. Ok. Perfecto. Quinto día, avanzamos. Hashem crea los peces. Crea los peces, las aves, ¿sí? Sabemos Yom Hamishi. Dice la Torá, Bereshit 1, Pasuk 21. Vaibra Elohim eta taninim gedolim. Y creó Hashem los taninim gedolim, ¿sí? Como los monstruos marinos. Taninim gedolim. ¿Qué es taninim gedolim? Dice Rashi, Ubedibre Agadá. Encontramos en las palabras de la Agadá, Babá Batra, en la Gemara, Babá Batra, Hu Liviatán Uben Sugo. ¿Quiénes son los Taninim? Si Taninim es en plural, si no es Tanin. Taninim son en plural. Entonces, ¿quiénes son los Taninim? Dice Rashi, Hu Liviatán Uben Sugo es el Leviatán y su pareja. El Leviatán y la Leviatana. ¿Sí? El Leviatán con su pareja. Sheveram, Saharun que va, dice Rashi, Hashem creó un leviatán macho y un leviatán hembra. Ok, perfecto. Y dice Rashi, Veharage tanekeva umelachá la tzadikim la tildabo. ¿Qué hizo Hashem? Hashem mató a la hembra, la saló y la cuida para los tzadikim en el futuro por venir. ¿Por qué? Porque si creaste macho y hembra de una única especie, hay uno y uno nada más, ¿por qué mataste a la hembra? ¿Qué pasó? Y la pusiste en sal, la hiciste conserva y la estás cuidando para los tzadikim, en la resurrección de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué? Sigue diciendo Rashi. Sheim ifru beirbu, porque si el leviatán se fuese a reproducir con su pareja, lo itkayem olam bifneem. El mundo no podría mantenerse frente a ellos. ¿Sí? Nos cuentan los Jajamim que el Leviatán es un pez tan enorme, inmenso, tan inmenso que no nos entra en la cabeza ni siquiera el tamaño que tiene. Son los Jajamim, mide de una punta del mundo a la otra y está metido en lo más bajo de los mares, allá al fondo, solo quedó ahí. Si dos peces de ese tamaño empezaran a reproducirse, los hijitos, ¿sí? Tendrían el tamaño de medio continente, el mundo no podría resistir. Por lo tanto, ¿qué hizo Hashem? Guardó, ¿sí? a la hembra, la saló y la metió en una conserva y la tiene reservada para los justos en el Olam Abá. La tildavó. Ok. Interesante. Muy interesante. Sexto día. Hashem, ¿qué crea Hashem el sexto día? El hombre. Hashem crea al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Sí? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede esperar? Dicen los Jajamim, dicen los Midrashim, los ángeles vinieron y le dijeron a Hashem,
No crees al hombre. No crees al hombre, por favor, sí, es un error trágico. Crear al hombre es un error trágico, no lo hagas. Teilim, capítulo 8, pasuk 5, ¿cómo dice? Ma enosh kitiskerenu ben adam kitiskedenu, que es enosh, ¿sí? Que es el hombre, para que lo recuerdes, uben adam, y el humano, kitiskedenu, la persona para que la tengas en cuenta, para que también, sí, liskor, belifkol, son dos sinónimos de recordar. Los ángeles le dicen a Hashem, ¿qué es la persona, qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta, para que lo recuerdes, que estés pensando en hacer algo así? No, dejá, no lo hagas. Es decir, Hashem le está diciendo, los ángeles le están diciendo a Hashem, sí, entre comillas, Hashem, vas a sufrir si lo creas. Si creas al hombre, vas a terminar sufriendo, no lo hagas, dejá. ¿Qué pasó? Hashem creó al hombre y solamente un par de horitas después, sí, no unos días, no una semana, un par de horas nada más, el hombre hizo lo que no tenía que hacer, lo que Hashem le dijo que no haga, y Hashem lo tuvo que echar del Gan Eden, del lugar hermoso y único en el que lo creó y donde lo puso. Lo tuvo que sacar, lo tuvo que expulsar. El hombre no pudo cumplir con una sola y única orden que se le dio, ni siquiera un par de horas. Y después viene Shabbat, ¿sí? Shabbat, Baruch Hashem. Se ve que, por ejemplo, ahora entendemos por qué Hashem creó el Shabbat, por qué creó el día de descanso. Demasiados problemas para tan poco tiempo de creación. 6 días, no hay tanto problema. Shabbat, descanso, vamos a relajarnos un poco. Entonces, ¿se entiende lo que estamos hablando acá? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No pasó un solo día de la creación. No hubo uno solo en el que no hubiera un problema, un contratiempo, algún desafío o alguna complicación. Todos los días. Y sin embargo, absolutamente ninguno de todos estos acontecimientos que acabamos de decir está registrado de manera explícita en la Torá. Ninguno. El que más, sí, el del sol y el de la luna es el que más fácil lo entendemos porque dijimos grande, chico, es el que más fácil por ahí pero ninguno está escrito de manera explícita en la Torá. Leemos la creación, todo parece perfecto, excepcional, único, increíble, sin interferencia. Necesitamos del Midrash, de la Gemara, de los Jajamim, que vengan y nos cuenten qué fue lo que pasó. Entonces, volvemos a la pregunta anterior, ¿cómo se entiende una diferencia tan grande entre una cosa y la otra? ¿Cómo hacemos para que las cosas encastren? ¿Sí? Vamos a echar un poquito más de leña al fuego, ya que estamos, ¿sí? Si me permiten. Cuando la Torá termina de contar todos los días de la creación, todo lo que hizo Hashem, todo lo que creó, ¿sí? En los 6 días de la creación, la Torá resume todo en una frase que es increíble, ¿sí? Bereshit capítulo 1, pasuk 31. Vayar Elohim et kol asher asa, y vio Elohim todo lo que hizo, Behiné tov meod, y aquí que era muy bueno. ¿En serio? ¿Muy bueno? ¿Era muy bueno todo lo que hizo Hashem? Obviamente, sí, lo que hizo Hashem es bueno, ni hablar, pero cada día trajo un nuevo dolor de cabeza, cada día de creación fue un nuevo problema, una transgresión. ¿Dónde está el muy bueno? ¿Dónde está el muy bueno? Está bien, te entiendo, muy lindo, pero muy bueno. Y un último ejemplo, ya que estamos en esta línea, porque también es sobre una cuestión importante, un momento, una ocasión realmente importante. El Tanaj en el libro de Melahim, en el libro de Reyes, el primer libro de los Reyes, cuenta de manera deslumbrante, con lujo de detalle, sobre la construcción del primer Beit HaMikdash, donde al parecer, de vuelta, no hubo el más mínimo problema, ni la más mínima complicación, siendo que el trabajo de la construcción del Beit HaMikdash, sí, el Mishkan fue algo complicado, ni que hablar el Beit HaMikdash, que ya es una construcción, y cuando uno lee tranquilamente, ¿sí? No lo voy a contar yo, uno lo puede leer tranquilo después en su casa, la cantidad de gente involucrada en la construcción del Beit HaMikdash, que había que llevar la madera de acá para allá y la mandaban por el río y flotaban y traían.
es tremenda la cantidad de gente que había. Entonces uno dice, obviamente algo tiene que haber pasado. Alguno se martilló el dedo sin querer, algo. Pero uno lee el libro de Melahim, no pasó nada. Todo salió una pinturita increíble. Entonces, agarramos el Midrash, ¿sí? Como ya sabemos que seguramente algo pasó, nos vamos al Midrash. Y el Midrash, no sé si trae una información un poco más complicada, que nos dice. Primero nos cuenta que en el momento en el que estaban excavando, ¿sí? El lugar, ¿sí? Como se hace en todos los lugares que uno va a construir, ¿sí? Se cava, se aplana la tierra. Mientras estaban cavando, se encontraron con un manantial subterráneo que empezó a subir y se empezó a inundar todo. Después de esto, en el momento más sublime, cuando iban a ingresar el Arón HaKodesh, ¿sí? Lo más sagrado, iban a ingresar el Arón HaKodesh al Kodesh HaKodashim, el artefacto más santo y más sagrado, al lugar más sagrado del Bet HaMikdash, nos dice el Midrash, las puertas no se abrían. Las puertas no se abrían, no importa todos los esfuerzos que se hicieron, no se podrían abrir las puertas. Hasta que se pudo, Baruch Hashem. El Midrash ¿sí? También nos cuenta que todo el pueblo de Israel, ¿sí? Todo Am Israel llegó obviamente para celebrar este momento único de la inauguración de la casa de Hashem. Y Baruch Hashem, estamos hablando del centro espiritual del mundo, no solamente del pueblo judío, del mundo. Sí, un centro de inspiración. Pero la inauguración se demoró. ¿Por qué? Si estamos acostumbrados que nos mandan la tarjeta del casamiento, vos decís a las 8, llegas a las 8 y siempre es 8:30, 9. Pero Bet HaMikdash, la gente llegó, no arranca, sí, el evento, no se ve que pasa, hay algo que no funciona. ¿Qué pasó? Increíble, nos dicen los Jajamim, ¿sabés qué pasó? La noche anterior a la inauguración del Bet HaMikdash, el rey Shlomo se casó con otra de sus esposas, otra de sus mujeres. ¿Y quién era? La hija del faraón. Shlomo se casó con la hija de Paró. Entonces, la noche anterior a la inauguración del Bet HaMikdash, hubo fiesta, hubo música, hubo luces, máquina de humo, barra de tragos. Terminó la madrugada, tarde. Bueno, ¿qué pasó? El rey estaba dormido. A la mañana había que inaugurar el Bet HaMikdash. Y el rey Shlomo estaba cansado, seguía durmiendo. ¿Sí? Entonces, ¿quién se va a atrever, quién va a tener el coraje de entrar, abrirle la puerta de la pieza al rey para ir a despertarlo? Ya sabemos cómo termina. Entonces, ¿qué se hace? A la pieza del rey no se puede entrar. Gritar de afuera tampoco es el rey, no es un perro. ¿Qué pasó? Nos dicen los Jajamim, su mamá entró a la pieza, Batsheva. Batsheva entró a la pieza y le dio una sacudida a su hijo y lo retó. ¿Cómo puede ser que en un día así tan importante esté perezoso y haragán durmiendo? ¿Tuvo aquí la mamá? ¿Se tuvo que decir? Ok. Nos quedamos entonces, ¿sí? Aumentamos esta cuestión de la pregunta que hicimos, de la buena pregunta que hicimos al comienzo, cómo si el texto bíblico, al parecer, se desentiende de datos alarmantes, y después vienen los jajamim y nos cuentan, ¿sí? Todo lo que pasó atrás de las cámaras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? ¿Cómo hay que entender todo esto? Y ahora nos metemos en la cuestión, en el punto, es muy lindo. La respuesta a esto es algo, ¿sí? Es la visión general sobre la vida. La respuesta es la visión general sobre la vida. Y esto nos da una perspectiva básica sobre el judaísmo, sobre la Torá. La Torá no busca tapar nada. La Torá no es esa clase de libros, ¿sí? Cuando estudiamos, muy simple, estudiamos Torá, estudiamos del Tanaj, nos damos cuenta, ¿sí? Que la Torá no busca cubrir ni tapar a nadie. La Torá no defiende a nadie, ni al más grande de los grandes, ni al más chico de los chicos. La Torá es auténtica, la Torá es real.
lo que tiene que es verdad, lo que tiene que decir, lo va a decir. Por eso los jajamín se sintieron cómodos, de alguna manera, en revelar todos los detalles y compartir con nosotros todo lo que pasó atrás del telón. Ok, de vuelta, pero ¿qué me querés decir con esto? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? Algo realmente sublime, algo muy profundo. El texto bíblico, que es el que nos cuenta la historia negro sobre blanco, nos enseña cómo escribir una historia. ¿Sí? Cómo observar la historia, qué registrar y qué no. La Torá nos quiere enseñar que cuando uno desarrolla una perspectiva correcta sobre la vida, o sobre su vida, los problemas no siempre van a ser recordados. No porque no existieron, ¿sí? No porque no existieron, o porque no ocurrieron, porque no pasaron, no. O como dijimos antes, porque haya que desentenderse de los problemas, no. Sino porque hay que saber cómo definir la historia de vida de uno. Nosotros podemos incluir o no incluir, ¿sí?, algunos detalles de nuestra vida en la narrativa. De vuelta, no porque no ocurrieron, sino porque uno tiene que elegir cuál es la historia acá. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia principal? ¿Cuál es la historia secundaria? En cada uno de los ejemplos que dimos recién, de los que venimos hablando, la creación del universo, la construcción del Mishkan, la construcción del Bet HaMikdash, la inauguración del Bet HaMikdash, uno por ahí no se da cuenta. Porque uno lo lee como una historia, pasa rápido, no sabemos todos los detalles, pero cada uno de estos momentos, lo que ocurre en cada uno de estos momentos es algo cataclísmico, no sé cómo decirlo, sacude la tierra, sacude los cimientos. Estamos hablando que lo infinito se conecta y se fusiona con lo finito. Estamos hablando que lo imposible se vuelve posible. El hombre se encuentra con el Todopoderoso. En la creación del universo, la construcción del Mishkan, la construcción del Bet HaMikdash, de un vacío cósmico y una divinidad absoluta, se desarrolla una creación. De la nada misma aparece un algo. De la nada absoluta aparece algo. Hashem introduce su esencia infinita, su ser infinito, entre un par de ladrillos, en una carpa de tela, ¿sí?, de unos cuantos metros, en un desierto, en un corazón de carne. Lo dijo el rey Shlomo. El rey Shlomo, el día que inauguró el Bet HaMikdash, él mismo lo dijo. Melahim, el primer libro de Melahim, capítulo 8, Pasuk 27, como dice: Ki aumnam yeshev Elokim ala haaretz, ¿acaso Hashem va a Yeshev, ¿sí?, se va a sentar en la tierra? Y aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Afki abayt hazeh asher baniti, ¿lo va a hacer esta casa que yo construí? El propio rey Shlomo, ¿sí? Estamos hablando del hombre más sabio de toda la historia. Él lo sabe, él lo entiende. Dios va a habitar acá en esto. El universo no te puede contener. Dios va a habitar acá, en 15 metros cuadrados de ladrillo y de piedra. Esta es la historia. Esta es la historia. Esto es lo que ocurrió. Y sobre esto la Torá nos dice que nos concentremos. Esto es lo que hay que prestar atención. Seguro que en el camino hay complicaciones, hay trabas, hay algunos problemas, hay errores, hay confusiones, hay caídas. No hay ninguna duda. Hani, hazme un favor, ¿me traes el sidur azul? El que tiene en español allá. Pero eso no representa la historia. Esto no representa la historia. ¿Sí? Que uno a veces tropieza, algunas veces cae, algunas veces... Eso no es la historia. Ahora les voy a mostrar algo muy lindo.
De vuelta, no porque no pasó. No porque no pasó, sí, pasó. Sino porque simplemente no son la historia. Estos eventos, estas complicaciones no pueden opacar, oscurecer y echar sombra sobre los grandes momentos de la vida. Entonces la Torá nos está enseñando, ni más ni menos, así de simple, a vivir. A vivir, ¿cómo tenés que vivir? Es tan clarito como el agua. La Torá te está enseñando cómo tenés que vivir. ¿La vida es dura? No hay ninguna duda, sí, la vida es dura. ¿Es desafiante? Sí. ¿Es complicada? Sí, sí. Es más, las cosas importantes son más duras todavía, más complicadas. Y mientras más importante, más complicado. ¿No? Todos lo sabemos. A ver, formar una familia no es algo simple. Formar una familia demanda mucho esfuerzo. Criar hijos es sacrificar un montón de cosas. Desarrollar una relación. Ser alguien auténtico, alguien sincero, alguien verdadero, alguien que trabaja sobre sus cualidades, transformar el aní, transformar el yo en ain, en nada, ¿sí? La anulación. Aní y ain tienen las mismas letras. El yo y la nada se escriben igual en hebreo, tienen las mismas letras. Transformar el yo en nada, anular el ego por Hashem. ¿Sí? Crear una intimidad con la pareja, con la familia, con Hashem, con uno mismo. Que haya una intimidad con uno mismo, tener mi propio tiempo mío de reflexión, donde nadie me invade. Eso puede ser un trabajo realmente exhaustivo, doloroso, complicado. No es fácil. Sí, estamos hablando de que hay que limpiar toda la sociedad para hacer estas cosas. Muchísimas cosas no salieron como lo planeamos. Ninguna duda. Es más, yo creo que la mayoría de las cosas no salieron como pensábamos. Y obviamente por eso, a causa de eso, nos enfrentamos a desilusiones, amarguras, angustias, dolores, peleas, pérdidas, ¿sí? Momentos incómodos, enojos, etcétera, etcétera. Lo que esto, a su vez, muchas veces trae a la persona, ¿sí? Enfermedades, depresión, crisis, porque uno no sabe cómo enfrentar. Entonces ¿qué dice uno? ¿Qué decimos nosotros? Y es así, no lo puedo negar, son hechos. Esta es la historia, esto es lo que estoy viviendo, esta es mi vida, es así. ¿Qué me querés dibujar? Esto es lo que estoy viviendo, la paso mal, sufro, estoy enojado, vivo en crisis. Esa es la realidad. Viene la Torá y nos enseña cómo vivir. Viene acá sí, sos vos. Acá cada uno tiene que decidir cuál es la historia de su vida. Vos tenés que decidir cuál es tu historia, qué vas a contar. ¿Sí? La Torá escrita, ¿sí? Lo que estamos intentando descifrar, la Torá escrita no se hace la distraída y borra cosas porque está buscando empujar, ocultar los momentos embarazosos de la situación. No, por el contrario, la Torá está buscando, y lo que la Torá quiere, es que vos decidas cuál es tu historia. Y te lo dice la Torá, lo dice explícitamente. Libro de Devarim, capítulo 30, pasuk 15. Parashat ¿cómo empieza la parashá? Así, natati lefaneja yom, eta haim betatov, betamavet betarra. Mira, Hashem te dice, mira, hoy puse delante tuyo la vida y el bien, la muerte y el mal. Devarim 30, 19. ¿Sí? Unos psukim más adelante. Hashem te dice, Ubajar tabajaim, leman tijie atabesareja. Elegirás la vida para que vivas vos y tu descendencia. Hashem te está diciendo, elegí vivir. Elegí vivir. No vivir enfermo. No, vivir enfermo es vivir muerto. No es vida. Vivir preocupado, enojado, todo el tiempo cabizbajo, eso no es vida. Eso es un muerto que camina. Hashem te dice, elegí vivir. Bajartá bajaim, elegí la vida. Yo puse las dos cosas. Hashem te dice, yo te puse todo enfrente. Porque la elección es tuya. Si vos me pedís mi consejo, te dice Hashem, elegí la vida.
Va a ser bueno para vos y para tu familia, para tu descendencia, para los que vengan atrás. Seguro que criar hijos es un desafío. Seguro que es un desafío, ninguna duda. Todos los que somos padres sabemos que criar hijos no es ninguna tarea fácil. Sí, pero cuando mirás a los ojos a tu bebé, a tus bebés, a tus hijos, ¿sí? ¿Ves que es un milagro? ¿Ves que es un milagro? Vos sabés que es un milagro real de la vida, es el regalo más grande que a gente le puede dar a alguien. En el camino hubo momentos difíciles, complicados, de tensión, ¿sí? Sí, seguro. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? La historia es los momentos de amargura y complicados o celebrar ese vínculo, ¿sí? Ese lazo que te une más allá de cualquier cosa. Depende de vos, elegilo vos. Es tu historia, elegila vos. Y obviamente que esto es en cualquier relación, no solamente con los hijos, en toda relación es así. ¿Sí? Con la pareja, la Torah lo dice, con la pareja, uno que dice la Torah, Bedavak veishto, beayule basareja, el hombre se apegará a su mujer y serán una sola carne. Hay apego, hay una unión verdadera, hay unión real, sincera. Seguro que hay cosas por corregir, ni que hablar, seguro, no somos perfectos. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Job, sí. Si hay alguien que la sufrió, Job, ¿qué dice Job? Capítulo 5, Pasuk 7. Ki Adam le amal yulad, porque el hombre es... Ki Adam, porque el hombre le amal yulad, nació para esforzarse. Nació para trabajar, para hacer esfuerzo. No naciste para estar cómodo tirado en el sofá. Uno nació para pelearla, como se dice, para pelearla. Hay que luchar para salir adelante. Entonces, depende de uno, si uno quiere ver el día duro y terrible que pasó y lo que... O elige ver las oportunidades de crecimiento, ¿sí? El desarrollo, el poder ayudar al prójimo con tus capacidades, con las herramientas que alguien te dio. Hacer algo productivo. Esa es la historia y eso depende de vos. Esa depende es tu elección. Entonces nosotros tenemos que observar nuestras propias vidas y preguntarnos si es una historia continua de dolor, sufrimiento, lucha y desesperanza, o nuestra vida es parte de algo más grande, de algo maravilloso, de algo grandioso, donde estoy construyendo una casa para Hashem, un santuario para Hashem, o una casa para mí y mi familia, ¿sí? Donde estoy creando una unión entre el cielo y la tierra. ¿Cuál es tu historia? Esta es la narrativa de la Torah. Esta es la narrativa, ¿sí? Las otras partes de la historia también merecen algún reconocimiento, por eso el Midrash nos cuenta qué es lo que pasó, atrás, como dijimos, atrás de cámaras, atrás del telón. ¿Por qué? Para que sepamos qué hacer, cómo reaccionar, cómo corregir, ¿sí? Sacar una enseñanza de los problemas. No es que hay que pasarlos por alto, el problema estuvo, ¿sí? No es la historia, pero que estuvo, entonces tengo que aprender de eso. Pero justamente ahí está la cuestión. No se puede permitir que eso se transforme en la historia. Que eso sea lo que se recuerde. Que eso sea lo que queda registrado y me defina. Entonces, esto es, sí, en psicología toda esta cuestión se la conoce como terapia narrativa. Terapia narrativa, es decir, cada uno tiene la posibilidad de elegir, no de cambiar la historia, sino de redefinirla y enmarcarla, es decir, elegir qué contar. Elegí qué contar, elegí de qué hablar, elegí en qué pensar. Cuando te levantás a la mañana, cualquiera de todos nosotros, ¿sí? Acá no hay nadie que esté libre. Nos levantamos a la mañana, abrís los ojos, vos ya sabés que hay 1500 cosas para hacer. Y la mayoría seguro que no son de las que vas a disfrutar. Seguro que no son para ir a pasarla bien. Pero eso no es la historia. Esa no es la historia. La historia es cuando uno abre los ojos, apenas abrís los ojos y uno que dice, Modean y lefaneja. Por eso empezamos el día con las tefilot que decimos a la mañana cuando arrancamos el día. A veces se transforman en algo rutinario, en una automatizado. Si uno entiende 2 palabras de lo que dice, esa es la historia. Y
simplemente, sí, ya que estamos en el shiur, lo aprovechemos. Leo un poquito algunas bendiciones de lo que decimos apenas nos levantamos. La primera, cuando abrimos los ojos. Modé ani lefaneja melejai bekayam shehezar tavin ishmati bejembla rabá emunateja. Doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, pues tú has restituido misericordiosamente mi alma dentro de mí, tu fidelidad es grande. Primer frase de la mañana, primer frase del día, automático cuando abrimos los ojos, apenas nos despertamos. Esa es la historia. Esa es la historia. Ahí arranca la historia. No si tengo 1500 millones de cosas para hacer. No, la historia arranca acá. Gracias a Hashem. Gracias a Hashem. Estoy acá de vuelta. Sí, seguimos. Elokai Neshama, una tefilá hermosa también. Como dice, Elokai Neshama shenatata vi, teorahi, ata verata, ata yitzarta, ata nefachta vi, veata meshamera bekirvi, veata atil litila mimenu lechazira vi leatil davo. Kol zeman sheneshama bekirvi, modeh ani lefaneja, Hashem Elokai Elokai avotá, ribon kol ha'maasim, adon kol ha'neshamot. Como dice esta tefilá, Dios mío, el alma que tú has dado dentro de mí es pura. Tú la has creado, tú la has formado, tú la has insuflado dentro de mí y tú la conservas dentro de mí. Hashem hace todo. Tú eventualmente la tomarás de mí y la restituirás dentro de mí en el tiempo por venir. Hashem se la va a llevar y Hashem también te la va a devolver. Mientras tanto el alma esté dentro de mí, doy gracias a ti, Hashem mi Dios y Dios de mis padres, amo de todas las obras, Señor de todas las almas. Bendito eres tú, Hashem, que restituye las almas a cuerpos muertos. Y la lista que viene después de Brajot, las listas que vienen después, Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que abre los ojos de los ciegos. ¿Pudiste abrir de vuelta los ojos cuando te despertás y ves? ¿Abriste los ojos y podés ver? Es un regalo divino. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que libera a los atados. ¿Te podés mover? Sí, te abriste los ojos y podés mover los brazos, las piernas. Normalmente te puedes sentar en la cama, pararte, ir al baño, ir a lavarte los dientes, ir a tomar un vaso de agua. Es un regalo divino. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. Sí, Dios, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que endereza a los encorvados. Zokef kefufim. Te podés enderezar, estirarte. ¿Sí? ¿A quién no le gusta la mañana? Sí, bostezar como una foca, estirar los brazos. Es un regalo. Es un regalo. Dios libre, Jesús Shalom. Pensemos en la gente que está en una cama, postrada en una cama de hospital, meses, años, conectado a tubos. Te podés levantar, podés estirar los brazos, podés caminar, podés ver. Sí, la lista es larga, las brajot que decimos hay varias. Esto solamente a modo de ejemplo, simplemente para que entendamos, a ver si recapacitamos un poco y salimos, ¿sí?, de esa burbuja, de esa nube en la que vivimos. Entonces, esta es la historia. Esta es la historia, esta es la verdadera historia. Yosef era exitoso en la cárcel, como esclavo. Era exitoso, como esclavo en la cárcel, era un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque no dejó que el mal momento lo defina, no dejó que eso se apodere de su historia, no dejó que eso sea la historia. De eso aprendió, con eso creció, pero esa no fue su historia. Su historia es una historia de grandeza, no de esclavitud. Su historia es grandeza. Incluso esclavo era un grande. Entonces, sí, los jajamim nos dicen algo muy lindo, nos enseñan algo muy lindo. Sabemos ¿sí?, cómo se dice rico en Ibrit. Ashir. ¿Sí? Alguien rico, alguien que tiene fortuna. ¿Cómo se dice? Ashir. ¿Sí? ¿Cómo se escribe la palabra Ashir? Ain, Shin, Yud y Resh. 4 letras. Ain, Shin, Yud y Resh. Ashir, rico. Dicen los jajamim, ¿sabés cuáles son qué significa esta palabra? Son las iniciales de 4 cosas. Estas 4 letras son las iniciales de 4 cosas. Ain, Einaim. ¿Sí? Ashir, Shin, Shinaim. Los dientes. Yud, Yadaim. Las manos. Y Reish, Raglaim. Los pies.
¿Qué nos dicen los jajamim? ¿Quién es alguien rico? ¿Quién es alguien millonario? ¿Te pudiste levantar? ¿Podés ver? ¿Podés saber en qué mundo estás? ¿Quién te rodea? Tenés una fortuna. ¿Podés comer? ¿Podés masticar? ¿Podés hablar? ¿Podés meter comida en tu boca por tus propios medios? Es un regalo divino. ¿Tenés manos para ir a trabajar? ¿Manos para levantar? ¿Para escribir? ¿Para acariciar a tu hijo? Un regalo divino. ¿Podés caminar? Caminar, levantarte y estar en pie sobre tus dos pies. Sos millonario. ¿Tenés ojos? ¿Tenés dientes? ¿Tenés manos? ¿Tenés pies? Sos millonario. Sos millonario, ya está. El resto, ¿sí? Como se dice acá, el resto es bonus. El resto es bonus. ¿Cómo no hay que agradecer? ¿Cómo no te vas a levantar a la mañana y no le vas a decir a Hashem gracias? Seguro que sí, no hay dudas. Esa es la historia. Esa es la historia, no todo el resto. El resto, bueno, el resto es relleno. El resto es relleno, pero vamos a aprender, vamos a crecer, pero esa no es la historia. Lo que vamos a sufrir, esa no es la historia. Esta es la verdadera historia. Entonces, sí, Hashem te devolvió el alma un día más, una vez más, y ahora podés disfrutar, compartir con tu familia, con tus amigos, estudiar Torah, hablar con Hashem, hacer tefilá, ofrecer de tu hombro al que lo necesita. Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, con todo esto, y ya con esto termino, tal vez después de todo esto podemos entender no solo por qué la Torá no cuenta de estos percances que hubieron en la construcción del Mishkan, sino porque la Torá repite 5 veces lo mismo. No solamente que no te cuenta de los problemas, te repite 5 veces lo mismo, cómo se construyó y qué se trajo y qué se llevó. ¿Con una no es suficiente? No, no es suficiente con una. ¿Sí? ¿Por qué? Es para que entendamos en dónde tenemos que poner nuestro foco, en qué enfocarnos, en qué prestar atención, dónde tenemos que concentrarnos, qué es lo que hay que mirar. De esa manera, de esta manera, si realmente nos enfocamos y estamos así, de esta manera tal vez podamos realmente construir la casa de Hashem en nuestro corazón y en nuestro rincón del mundo. Beserat Hashem, si Hashem lo permite, nos encontramos la semana que viene con un nuevo shiur para terminar el libro de Shemot. Nos vemos, Beserat Hashem.